Bueno, ahí voy a compartirles esa parte del ejercicio, a ver, para copiarlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a plantear este ejercicio. Mi computadora. Ahí está. Compartir. Ahí llegan a ver, ahí lo voy a girar. Ahí está. Vamos a hacer ese ejercicio. Lo único que vamos a cambiar es que la masa va a ser 30 kilogramos. Así que mientras voy borrando, ustedes y tienen sus cuadernos, sus apuntes, vean. Ahí se ve bien, ¿no? Según lo que explicó el profesor, ¿por dónde empezamos? Porque es lo primero que debemos de hacer. Analizar la fuerza en X sin rozamiento. Bueno, vamos a ver la fuerza en X sin rozamiento. ¿Sí? Voy a tener el plano, ¿sí? Que tenía 28 grados, ¿no? 28 grados, un mu de 0,2. El bloque de 30 kilogramos. Una fuerza externa 50 newton. Fuerza externa hacia arriba de 50 newtons. El peso que es, en este caso el peso va a cambiar, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos el peso, las dos fuerzas externas y asumimos que no hay rozamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si no hay rozamiento? Tenemos que descomponer el peso, ¿cierto? ¿Cuánto sería en este caso el peso? Sería 30 kilogramos por 9,8, ¿cierto? Sí, eso da 294 newtons. 294 newtons. ¿Todos están conformes con su compañera? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con este peso? Lo voy a hacer en este color. Se va a descomponer, ¿cierto? Vamos a tener el peso en I y el peso en X, ¿cierto? Entonces, eso acá abajo. Ya saben que para X usamos el módulo del peso por seno. Para X va a ser 138,82. Por el seno de 28 grados. Acá sería 294 por el seno de 28. ¿Cuánto les da? 138,02 me dio a mí. Sí, ese también me dio a mí. 138. Si redondeamos a una décima, ¿les parece? Sí. 138. 16. ¿Cómo 16? 16.
No. Sí. Bueno, a ver, yo no tengo mi calculadora, así que... Yo igual A lo mí me dio hice, bien redondeado. lo hice igual con el 9,81. Puede ser por No, eso. por eso, ¿sí? Para esto estoy usando 9,8. Si ustedes están usando 9,81, o sea, sigan en paralelo el procedimiento. Ambos casos está correcto. Uy, acá voy a dejar de compartir. ¿Sí? Perdón, no nos sale en el video. Entonces, calculamos el peso y descomponemos, ¿cierto? Los que están usando 9,81 va a haber una variación en décimas, ¿sí? Continúen así. Los que me ayuden con el cálculo, usen 9,8, por favor, ¿sí? Así no hay... Sí, profe, yo usé 9,8 y me dio 138,02. A mí A también. mí también. No me dice 0,2. valor. 0,2, entonces sería 138, si redondeamos a un decimal. ¿Sí? Y era 0,2, ¿no? Ahora sacamos en I. Que sería peso por el coseno de 28. ¿Sí? Peso en I Y sería... si lo redondeamos sería 260 newton, porque da 259,58. Y 260 newton. ¿Todos están conformes? ¿O a todos les da igual? ¿Sí? Angélica, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ahí está, profe, perdón. Bueno, entonces, tienes P en X, P en Y. En este caso, si no consideramos el rozamiento, o sea, hacemos sumatoria de fuerzas, entre paréntesis, sin rozamiento, ¿sí? Vamos a tener, ¿qué fuerzas? Vamos a tener Fuerza en X. peso en X, ¿sí? Y peso en X y la fuerza externa en X, ¿cierto? Entonces, Sí, sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si tomamos el sentido hacia arriba positivo, ¿sí? Sería P en X, ¿qué valor tomaría? 138 newton. Menos 138. ¿Era eso? ¿Sí? Porque estamos considerando sí. hacia arriba positivo Negativo. y hacia abajo Sí. negativo. Entonces, más 50. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? Menos 78 newton. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Es menos 138 más 50, ¿no? Sí, menos 138 más 50. A mí Menos me dio 88 menos da. 88. Menos 88, bueno, perdón. Sí, menos 88. Ahí, menos 88. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar con ese objeto? ¿Quién me dice? Bueno, acá, ¿sí? Una ¿Se va a simulación mover? con lo que tengo a mi alcance. Yo tengo esto, ¿sí? Vamos. Con determinado ángulo queda ahí, ¿cierto? Ahí, no sé, puede ser 10 grados. ¿Sí? Pero si yo, aplicando una fuerza acá, ¿sí? La componente en X del peso es mayor, ¿qué va a pasar? Se va a mover. Se va a mover, ¿cierto? Hacia Sí. abajo, en ese caso, sin rozamiento, ¿sí? Asumiendo positivos para arriba. Ahora, vamos a considerar el rozamiento, ¿sí? ¿Copiaron hasta ahí para borrar? Espera un ratito. Bueno,
Acá 138 newton. Peso en I es 260. Me avisan y borro. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos? Un minuto, profe. Bueno, un minuto. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que va a pasar si no consideramos el rozamiento? Sí. Sí. Acá, otra vez. Bueno, les voy a tapar los que están copiando. Entonces acá. Tengo este plano, ¿sí? Si está sobre el objeto, ¿qué pasaría? No se, Si está sobre el objeto, ¿qué pasaría? no se mueve. No. Si está la componente en X del peso, Ah, tiene este sentido. El objeto va a caer, ¿cierto? sí. Porque tiene 138 hacia abajo, ¿sí? Ahora, si yo le aplico 50 newton para arriba, ¿qué va a pasar? Ahí, que se ve ahí, que se ve ahí, ahí. Igual va a caer, ¿cierto? Porque mi componente en X es mayor, ¿sí? Sí. Entonces, ¿puedo borrar? Y ahora consideramos el rozamiento. Bueno, si no me dicen nada, yo borro. Así que las componentes. Lo primero, para calcular la fuerza de rozamiento, ¿qué es? Considerar el peso en I. Considerar o hallar la normal, ¿cierto? Ah, sí. Y en la normal hacemos sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Ahora sí. La normal yo la voy a dibujar en este sentido, hacia arriba, porque va a ser la reacción del suelo. ¿Sí? ¿Se ve en esa parte, no? Sí. Le Sí, pongo profesor. N. ¿Se ve? Sí. Bueno. Entonces, yo voy a tener normal para arriba. ¿Sí? Bueno, esto como tiene que ser, igual a 0. ¿Sí? Y acá hago la sumatoria. Normal hacia arriba, positivo, ¿sí? Menos fuerza externa en I, ¿sí? Esta de acá, que va hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza está en I? ¿O qué otra fuerza considero en I? El peso en I. Menos peso en I, ¿cierto? ¿Por qué? Menos porque está hacia abajo. Entonces la normal va a ser igual a estas dos componentes y paso del otro lado, va a ser la fuerza externa en I, más el peso en I, ¿cierto? La normal sería 50 newtons más 260. 260. 310 newton. 110. ¿Sí? En el análisis del profesor, ¿qué era lo que le salía? ¿Que el objeto descendía o subía? No se movía. No se movía. Está. Entonces, está bien. La normal en este caso sería 50 más 260. 310 newton. 310 newton. Lo siguiente, hallar la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces la fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, eso lo van a ver en energía, pero les voy adelantando, que es mu por la normal, ¿cierto? Entonces,
Sí. La fuerza de rozamiento, ¿sí? Era 0,2, mu era 0,2. Exacto, 0,2, porque dijo el mismo mu. Por 310. ¿Cierto? ¿Cuánto les da Sí, esto? o 62 newton. 62. Bien. 62 newton. ¿Está? Ahora, algo más. Que me olvidé, me pasé. ¿Sí? Nosotros habíamos considerado positivos hacia arriba, ¿cierto? Y Sí, negativos hacia abajo, ¿cierto? Y ese sí, menos 88 newton que nos salió, nos aclara o nos dice que nuestro movimiento se está dando en este sentido, ¿cierto? ¿Se sí, entiende? ¿Qué es lo que les dije? sí. El objeto, por más que esté la fuerza de 50 newton ahí, va a estar descendiendo, ¿sí? No va a subir. Porque es mayor la componente que va hacia abajo. Entonces, si el movimiento se está dando en esta dirección, ¿cierto? ¿Sí? O el movimiento que se pretende, o sea, el movimiento sin rozamiento se da en esta dirección. ¿Cierto? Sí, ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la característica que les resaltó el profesor de la fuerza de rozamiento? ¿Yo dónde lo voy a dibujar? Apuntando hacia arriba, porque es al contrario de lo que se pretende generar. Exacto. Siempre la fuerza de rozamiento, como le dijo el profesor, se opone al movimiento que se quiere generar, ¿sí? La fuerza de rozamiento es la fuerza contraria al movimiento, ¿sí? Al movimiento que se está dando. Siempre se opone, opuesto. Entonces, en este caso, yo lo voy a considerar acá, ¿cierto? En verde, fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? sí, profe. Y están todas mis fuerzas, ¿sí? El peso en X, la fuerza externa y la fuerza de rozamiento, que en este caso, hacia arriba, ¿cierto? Sí, Ahora, ¿puedo borrar acá algo más? Para volver a hacer el... ¿Ese fuerte rozamiento O3 o qué es eso, profe? Sí, fuerza de rozamiento. Fuerza ROZ. ¿Sí? O FR, si quieren llamarle. ¿Sí? No le pongo FR porque por ahí se confunden con fuerza resultante. ¿Sí? Y le pongo la F minúscula si se dan cuenta. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. Ahora, ¿puedo borrar esta parte? sí, profe. Está. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Si el objeto, ¿sí?, ¿se llega a mover o no se llega a mover? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ahora qué va a pasar? Y se mueve. ¿Qué? Oh, Ahora la fuerza de rozamiento va a ser capaz de mantener el equilibrio. ¿Sí? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Como ya sabemos que el movimiento se está dando hacia abajo, consideramos positivas hacia abajo. ¿Sí? Es P en X positivo menos fuerza externa en X menos la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y vamos a ver qué valor numérico nos da esto. Entonces tenemos P en X. 138 newton menos 50 newton menos 62 newton. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? 26. sí, 26 26. newton. Positivo. ¿Sí? Considerando que yo estoy asumiendo mi movimiento hacia abajo, entonces, ¿qué conclusión puedo llegar? Sin rozamiento, esto se deslizaba abajo.
con rozamiento, ¿sí? Se sigue deslizando. Y la fuerza externa, ojo, ¿se entiende? En cambio, en el caso hipotético del profesor Faseschi, no se daba el movimiento, ¿cierto? La fuerza de rozamiento llegaba a anular el movimiento, que muchas veces pasa, ¿sí? ¿Cómo pasaría? Si yo, por ejemplo, tengo otro objeto, ¿sí? Ahí, ahí, ¿cierto? Ahí está anulando la fuerza de rozamiento el peso que tiene en este eje, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, porque este es un objeto liviano, ¿sí? Ahora, si yo considero algo más pesado, ¿sí? Ahí, es lo que tengo en la mano, muy grande. Con la misma inclinación, ¿qué es lo que pasa? Sí, se desliza. ¿Entiende? Se desliza. ¿Sí? ¿Dónde pueden darse cuenta de eso? P en X, en el caso anterior, ¿cuánto era? Era, si no me falla la memoria, algo de 40. 46. 46. ¿Cierto? ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento anulaba y cancelaba el movimiento. ¿Sí? En este caso es más, es mayor, ¿sí? La fuerza externa que va hacia arriba y la fuerza de rozamiento que en este caso va a ir hacia arriba, no van a llegar a anular este peso en X, ¿sí? Entonces, ¿qué se produce? Un deslizamiento, ¿sí? Hagan esa prueba en su casa. Yo no tengo mi madera, esto se mueve mucho y no es tan estable. Yo tengo una maderita y pongan un objeto ligero, ¿sí? Con cierta inclinación. Un objeto ligero va a permanecer. Ahí, pongan algo más pesado, no sé, un paquete de arroz, un paquete de fideo, ¿sí? O más pesado, no sé, ¿sí? Que tenga esta forma, ¿sí? Entonces que se adhiera y se va a deslizar, ¿sí? Porque la componente en X va a ser mayor, ¿sí? El rozamiento ya no va a llegar a anular, ¿sí? O evitar el movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, en este caso sí se mueve, ¿sí? Se mueve hacia abajo, en ambos casos, sin rozamiento y con rozamiento. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bueno, me alegro. Espero que tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias, igualmente. Usen barbijo, alcohol en gel. No, Usted profe. también. Chau, chau.